Hola, ¿cómo están? Continuamos entonces con los videos relacionados con el lenguaje de programación Prolog y algunos de sus elementos. Entonces vamos a ver ahora una de las estructuras de datos más poderosas, que es la lista. Nosotros ya sabemos que en realidad esto no es una estructura de datos al estilo de las estructuras de datos en los lenguajes imperativos, sino que es una relación que nosotros definimos y luego utilizamos a la constructora de esa relación para darle un significado o una utilidad específica. Bueno, la lista en realidad tiene dos posibles casos. Tiene el caso base, que es la lista vacía, que es el término constante abro corchete, cierro corchete, o bien es un par que contiene a dos elementos genéricos, x, y, separado por la barra e incluido dentro de los corchetes. X denota el primer elemento de la lista, y denota la lista de los elementos siguientes. Por ejemplo, una estructura de datos que sea una lista que contenga las 4 primeras letras del alfabeto sería lista que contiene a y la lista de los siguientes es lista que contiene a B, cuya lista de los siguientes es la lista que contiene a C, y la lista que contiene a los siguientes es la lista que contiene a D, y el siguiente es la lista vacía. ¿Sí? Esto obviamente es un laberinto, es una notación complicada, entonces en Prolog se admite una forma más sencilla en la cual simplemente separamos a los elementos planos, que serían las cabezas de cada una de las listas que aparecen por ahí, las separamos con comas. De todas maneras, vamos a permitir una notación mixta en la cual decimos, bueno, la lista que contiene A como primer elemento, a B como segundo elemento, y luego la lista de los que siguen es la lista que contiene a C como primer elemento y a D como segundo elemento. Esta notación y la notación que está acá arriba son equivalentes. Dos cosas importantes para decir. La primera es, ¿cómo hace el compilador para darse cuenta, el intérprete, ¿no es cierto?, para darse cuenta que la notación de acá arriba es equivalente a la notación de acá abajo y es equivalente a la primera que vimos, que es esta que está acá? Bueno, muy fácil, simplemente se trata de operadores. Nosotros vamos a ver cómo se definen, cómo se declaran y cómo se programan los operadores. Entonces, el día de mañana nosotros vamos a poder, por ejemplo, si fuese necesario, reemplazar a la coma por el literal Y y decir que una lista contiene A y B y C y D y simplemente la hacemos coloquial. Esto es, en definitiva, una de las razones o uno de los orígenes del lenguaje Prolog, el uso del lenguaje natural como interfase humano-computadora. Poder yo escribirle en un lenguaje natural qué es lo que quiero, ¿sí? Poder hacer una consulta que sea algo así. Decime, por favor, los individuos X tales que Y es el padre de X, y que eso se transforme en la consulta padre YX, por ejemplo. La segunda cuestión importante para hablar acerca de las listas es, la lista es una lista de átomos. Por lo tanto, yo puedo poner cualquier átomo como miembro de la lista. Entonces, esto que hemos escrito acá es una lista perfectamente escrita. El primer elemento es el átomo constante A, el segundo elemento es el predicado NAND aplicado a T1, T2R, el tercer elemento es una lista que contiene a 1 y a 2 como elemento, el cuarto elemento es la variable X, el quinto elemento es una lista cuyo primer elemento es un átomo padre de XY y su segundo elemento es la variable X. No hay ningún inconveniente mientras sean átomos razonables, entonces el intérprete lo va a reconocer como un elemento. O sea, fíjense en el nivel de polimorfismo que tenemos, donde básicamente no tenemos que andar declarando el, entre comillas, tipo de datos de nada. ¿Por qué? Porque en realidad todos son átomos. Entonces, mientras sea un átomo bien escrito, no va a haber ningún tipo de inconveniente. Bueno, una forma de darnos cuenta si una lista está bien construida es la siguiente definición. Lista es corchete corchete, o lista es corchete X barra Y,
solo si Y es una lista. Bueno, simplemente tenemos que tener en cuenta que corchete corchete es una constante cero aria, o sea, no es un predicado porque no tiene parámetros, es una proposición. Y luego podemos pensar, si nos viene bien, que esta expresión que tenemos acá es equivalente a una función binaria corchete de T1, T2, ¿sí? Donde corchete sería el funtor, el nombre de la función, y T1, T2 serían sus argumentos. Esto, insisto, es muy importante. Ya estuvimos fastidiando y molestando un poco con esa cuestión cuando dijimos la notación prefijo o polaca, la notación infija, y el más y el por tienen coronita porque las usamos en forma infija, mientras que a todas las funciones las usamos en forma prefija, bla, bla, bla. Es una cuestión de notación, es una cuestión de cómo me gusta como humano leerla. A la computadora le da lo mismo, siempre que le des una gramática correcta que le permita hacer el parsing de una manera adecuada en todos los casos. Entonces, nosotros podemos pensar eso, o sea, podemos pensar que en realidad lista es un constructor de funciones donde el funcional tiene aridad 2 cuando T1 y T2 son no vacíos, y es el constructor constante cuando T1 y T2 no existen, son strings vacíos o caracteres vacíos. Bueno, esto que sigue es algo que ustedes lo pueden hacer, o sea, ustedes pueden preguntarle al intérprete lista ABCD igual X barra Y. Eso no digamos igual, usamos el símbolo igual, pero no digamos igual, digamos unifica con. Después vamos a dar predicados que nos permitan aclarar qué quiere decir es igual, qué quiere decir unifica y qué quiere decir es. Vamos a tener tres relaciones parecidas, las tres parecidas a la identidad, pero no exactamente la identidad, ¿sí? Entonces cuando decimos acá x igual a A, lo que estamos diciendo es x unifica con A, ¿sí? En este caso también podemos decir hemos hecho la sustitución de la variable x por el término A y hemos hecho la sustitución de la variable y por la lista BCD. Bueno, fíjense que este es el caso que muchas veces cuesta más entender. Cómo una lista que tiene un único elemento puede unificar a el constructor, siendo que el constructor tiene dos. Bueno, muy fácil. El segundo del constructor es la lista vacía, ¿sí? Entonces la lista que contiene al único elemento A es la lista que tiene a A como primer elemento y a la lista vacía como lista de los que siguen. Bueno, un predicado de gran utilidad es el predicado miembro. El predicado miembro está definido de manera tal que nosotros vamos a ir recurriendo a la lista elemento por elemento buscando si el primero de la relación miembro ocurre en algún momento en la lista. Entonces, el caso base de la relación es X es miembro de la lista si X es el primer elemento de la lista. Si eso no ocurre, X es miembro de la lista si X es miembro de la lista de los que siguen. O sea, si X no es igual al primero, entonces será igual a alguno de los elementos que está en la lista de los que siguen. Y el compilador, el intérprete, se encargará de ejecutar el control que tenga que ejecutar para que esto funcione bien. Una cuestión muy importante para tener en cuenta cuando estamos dándole este tipo de predicados es el siguiente. Claramente en este punto X podría sustituir por Y, porque en definitiva Y es una variable y esa variable puede sustituir a otra variable. Sin embargo, no lo va a hacer porque nosotros ya pasamos por esta regla. Con esto, ¿qué es lo que les quiero decir? Lo que les quiero decir es, obviamente, si yo llevo la primera regla de la relación miembro y la escribo abajo, voy a tener una cosa que potencialmente no va a terminar nunca, porque estoy haciendo una recursión que no pasa primero por el caso base. Pero al margen de eso, también voy a hacer una cosa que es potencialmente incorrecta, porque me puede decir, sustituyendo a X por Y, esto se
se arregla y por lo tanto podemos decir que X es miembro de cualquier lista porque simplemente el primer elemento de la lista es Y y el segundo elemento es X. Bueno, también otra limitación que tiene esta relación que es el predicado sucede, o sea, si yo le hago la consulta, ¿es miembro 3 de la lista 1, 2, 3, 4, 5? La respuesta va a ser sí, pero si le pregunto, ¿es miembro 3 de la lista 1, lista 2, 3, 4, 5? La respuesta va a ser no. Eso puede estar bien o puede estar mal, dependiendo de cuál sea el significado deseado, ¿sí? O sea, si yo estoy buscando elementos en listas que puedan estar a su vez en sublistas, entonces voy a querer que la respuesta para esta consulta sea sí y seguramente voy a tener que alterar la definición de este predicado de alguna manera para que haga algo en particular que no les voy a decir porque es un ejercicio. Bueno, pero también es interesante que el predicado que hemos definido recién va a tener éxito si la consulta ¿es miembro de la lista 234 de la lista que tiene a 1 como primer elemento, a 2, 3, 4 como segundo y a 5 como tercero? Claramente en este caso la respuesta va a ser afirmativa. Un predicado muy versátil y muy utilizado es el append. Básicamente se utiliza para, como su nombre lo indica, apendar una lista a continuación de la otra. ¿Sí? Básicamente lo que nosotros estamos queriendo hacer con esto es construir una lista más larga a partir de dos listas más cortas de manera tal de que coloque la segunda a continuación de la primera. Fíjense, esto se define de la siguiente forma. El append de la lista vacía con la lista genérica L va a dar como resultado a la lista genérica L siempre y cuando L sea una lista, ¿sí? Yo no quiero que esto funcione si L es un átomo cualquiera, si es X o algo por el estilo. Quiero que L sea una lista. Luego, el append de la lista que tiene a X como primer elemento y a Y como lista de los restantes será la lista que tiene a X como primer elemento y a Z como los restantes, solo si la lista que tiene a Y como primer elemento y, perdón, el append de la lista que tiene de la lista Y con la lista L me da como resultado la lista Z. O sea, básicamente lo que estamos diciendo es, se va a ejecutar una llamada recursiva donde este Y va a venir acá, este L va a venir acá, y la llamada recursiva va a generar a este Z. Luego con este Z, como lista de los siguientes, y X como primero de la lista, voy a construir la lista que va a ser el resultado del append de lista X con Y y L. Bueno, esta es una forma muy interesante también, si me permiten, de empezar a tratar de representarnos mentalmente la definición de predicados recursivos. O sea, básicamente nosotros ya sabemos, porque hemos hecho antes alguna materia, sabemos que la definición de la recursión requiere 3 elementos para estar correctamente bien hecha. Requiere un caso base, requiere un caso inductivo, pero ese caso inductivo tiene que llamar a una llamada recursiva que esté más cerca del caso base que la llamada actual y que la transformación de la llamada actual a la llamada recursiva sea algo, entre comillas, fácil de computar. Si lo que yo tengo que computar para transformar la llamada actual en la llamada recursiva es mucho más compleja que la ejecución recursiva en sí misma, claramente la ejecución recursiva tampoco va a converger. Entonces, vemos que esta definición es lo suficientemente adecuada respecto de ese criterio. O sea, básicamente vemos que el caso base es la primera línea y el caso base es cuando yo hago el append de una lista vacía. ¿Sí? La segunda cuestión es la llamada recursiva está más cerca del caso base porque la llamada recursiva se hace con una lista en el primer parámetro que es más corta y por lo tanto
la sucesión de recursiones eventualmente va a llegar a la lista vacía y vamos a salir por el caso base. Y la tercera condición es, bueno, sí, simplemente lo que estoy haciendo para transformar a la llamada actual en la llamada recursiva es quitar el primer elemento del primer parámetro y luego agregárselo como primer elemento del tercer parámetro. Son operaciones de selección y de construcción que son básicas en la definición de la estructura de datos. Entonces, una vez que tenemos esa claridad, entonces nuestra estrategia a la hora de hacer llamadas recursivas, y ustedes a partir de ahora van a tener que hacer ejercicios donde van a tener que dar definiciones de la unión de predicados, la unión de conjuntos, la intersección de conjuntos, bueno, todo eso lo vamos a hacer en forma recursiva, obviamente. Entonces la idea es, bueno, yo supongo que la llamada recursiva es exitosa, ¿no? Es el principio de inducción. Yo supongo que es exitoso para algo más chico. Es más, supongo que es exitoso para algo inmediatamente más chico de lo que a mí me dieron. Entonces, si el genio de la recursión es capaz de apendarme en Z la lista YL, entonces yo con eso, simplemente propagando el primer elemento X de la primera lista a la tercera lista, ya tengo resuelto el problema de hacer el append de X barra Y con L para obtener X barra Z. Esa es la forma en la cual uno más o menos rápidamente empieza a concebir mentalmente definiciones recursivas. Esto, bueno, después vamos a ver ejemplos, o los verán con Romina, y vamos a ver de qué manera afianzar este concepto. Pero sí, claramente es un concepto muy importante. Ahora bien, tomamos esto, estamos, ponele, más o menos conformes, y lo que hacemos ahora es decir, bueno, pero y lo que nos pasaba hoy con padre de X y, que yo entro con la salida y salgo con la entrada, ¿qué va a pasar acá? Bueno, sí, está bien, yo le empiezo a dar consultas de base y me va a decir sí o no si la consulta de base es la adecuada. O sea, me va a decir sí, está bien, 1, 2, con 3, 4, cuando yo los apendo me dan la lista 1, 2, 3, 4. Acá prácticamente no estoy computando nada, sino que estoy validando. También le puedo dar una variable y le puedo decir, bueno, construíme la lista que cuando le doy 1, 2, 3, 4 me genera una lista, en este caso 1, 2, 3, 4. Pero más interesante es, yo le pregunto, ¿cuáles son las listas XY tales que cuando yo les doy, perdón por esto que está ocurriendo, pero bueno, básicamente porque el mouse es bastante molesto. ¿Cuáles son los elementos XY tales que cuando yo le doy un X y un Y que no sé cuáles son y los apendo, el resultado es la lista 1, 2, 3, 4? O sea, básicamente lo que les estoy preguntando acá es, ¿cuál es la partición de la lista 1, 2, 3, 4 en dos listas consecutivas genuinas? Entonces acá me va a decir, bueno, la primera forma de hacer una partición es, la primera es una lista vacía y la segunda es la lista 1, 2, 3, 4. Claro, este es el caso base, ¿sí? Si yo le digo que esta es una variable, esta es una variable y esta es una lista genuina, primero va a verificar que sea realmente una lista genuina y una vez que está, sustituyo a esta variable, que es esta variable, por el término de base que yo le di y esto sale directamente, sin hacer nada, ¿sí? Básicamente estoy haciendo un pasaje de estructuras a través de la variable lógica. Bueno, si yo le digo punto y coma, le digo, bueno, ¿qué otras opciones tenés? Bueno, ahí lo fuerzo a que haga backtracking y va a buscar una posible solución en la cual, bueno, va a salir por esta de acá. Entonces se va a preguntar, bueno, ¿podría hacer un append recursivo con Y y L? Y el append recursivo con Y y L sería en el caso en el que Y sea un elemento distinto, o sea que no sea la lista vacía. ¿Sí? Perdón, X barra Y sea un elemento distinto y no sea la lista vacía. Puede ser, por ejemplo, un elemento acá y la lista vacía acá. Eso lo podemos hacer, obviamente, si lo que hacemos es seleccionar el primer elemento de la lista que recibimos en el tercer parámetro, que es una lista
constante, porque es la lista 1, 2, 3, 4 que le hemos dado para que haga la consulta. Entonces, básicamente lo que va a ser a instanciar a Z con la lista 2, 3, 4, y luego esa lista 2, 3, 4 la va a buscar a appendar de manera tal de que el append del primero con el primero tengan resultado. Esa llamada recursiva va a salir de la misma manera que salió la primera llamada recursiva de entrada acá, haciendo que el Y unifique con L. Perdón, el Z aquí unifique con L. O sea que básicamente el resultado va a ser el append de la lista vacía con lista 234 es lista 234, entonces yo agrego un elemento acá y un elemento acá, y tengo el append de la lista que me quedó acá con la lista 234, es la lista 1 con el Z que está acá, que era 234. Bueno, básicamente esa es la respuesta que me da acá. Hemos sustituido a X por 1 y a Y por 234. Si aún así esto yo no lo quiero, entonces va a forzar a una segunda recursión sobre la primera respuesta, y por lo tanto ya va a tener que sacar dos elementos, entonces le va a quedar 1, 2 y 3, 4, y el resto se lo imaginan o si no, lo computan ustedes. ¿Sí? Básicamente voy a obtener como 5 posibles respuestas, las 5 particiones de la lista 1, 2, 3, 4 en 5 elementos, en 5 formas de tener listas que sean contiguas. Vacía 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2 y 3, 4, etcétera, etcétera. Inclusive tengo modos de consulta aún más elaborados que los anteriores. Por ejemplo, ¿cómo puedo particionar a la lista 1, 2, 3, 4 utilizando a 3 como pivot? O sea, que me dé en anteriores los que están antes del 3 y que me dé en posteriores los que están después del 3. Hagan la prueba con esto y con listas larguísimas y van a ver qué bien que funciona. Sí, o sea, básicamente estoy utilizando al append de maneras que no eran por ahí las que yo había pensado al principio cuando hice la especificación. Yo simplemente quería darle dos listas constantes y unirlas, y ahora en forma malvada estoy reutilizando al append para, bueno, cortarme la lista en dos, o buscar un elemento pivot y decirme los que están antes y los que están después, y el tipito lo hace igual. Esto es gracias a que estamos usando lógica, gracias a que estamos usando unificación y gracias a que estamos utilizando un mecanismo de control que es neutro respecto de si los parámetros van de la entrada a la salida o de la salida a la entrada o lo que sea. ¿No? El control se organiza en función de lo que sustitución de variable por término le va diciendo. Así que bueno, esto es evidentemente algo que tiene mucho poder expresivo y sobre todo mucha practicidad. Bueno, van a tener algunos ejercicios interesantes, algunos optativos, pero bueno, traten de hacerlos. Bueno, habíamos hablado de la cuestión de la equivalencia entre diferentes notaciones. Entonces, nosotros como humanes aprendimos a expresar aritmética utilizando este tipo de expresiones, en la cual, para tener un reconocimiento sintáctico adecuado, tenemos que saber que este operador tiene más precedencia que este operador. O sea que durante el reconocimiento sintáctico, la tendencia a cortar esta expresión aritmética en dos subexpresiones es en este operador. ¿Sí? Un operador de mayor precedencia, ata, liga, vincula a sus subexpresiones con menos fuerza que un operador con más precedencia. Un operador con menos precedencia. Un operador con menos precedencia vincula con más fuerza a sus subexpresiones. Bueno, si en vez de hacer eso utilizamos la notación polaca o la notación prefija, entonces esta expresión en formato equivalente será el más aplicado al por de 2,3 y el por de 4,5. En este caso no hay ambigüedad, no necesito las precedencias. Bueno, esto por razones históricas nos resulta difícil de leer, es medio chino. ¿Sí? Nos tendremos que acostumbrar en algún momento a aprender a leer así,
Pero más interesante y más power es aprender a ver esto y pensar esto, aprender a ver esto y pensar esto y ser capaz de oscilar entre un mundo y el otro de la mejor manera. Bueno, en Prolog yo puedo definir operadores y hacer cosas como la siguiente. Decir, por ejemplo, Juan es padre de José, ¿sí? Declarando un predicado que se llame es padre de, donde no estoy poniendo el guioncito, ¿sí? Lo estoy poniendo acá simplemente para que quede que forma parte, pero el operador puede tener espacios sin ningún tipo de inconveniente. O sea, en vez de trabajar con la notación prefijo, trabajamos con la notación infijo. ¿Cómo puedo hacer eso? Y lo que tengo que hacer es utilizar la declaración OP, que a mí me permite declarar un operador. Esto se hace prefijándola con el operador de predicados. Esto que estoy diciendo es muy interesante, es realmente muy interesante y va a tener una conclusión final que va a ser bastante llamativa, que le va a dar bastante vuelo, pero por ahí puede llegar a sorprender a algunos ahora. Entonces, básicamente, la declaración de un operador es el predicado OP con una lista de 3 parámetros, donde el tercero es el nombre del operador que yo quiero definir, el primero es la precedencia que va a tener el operador, y el que está en el medio es la asociatividad del operador que yo le quiero dar. Vamos a hablar primero de la precedencia y después de la asociatividad. La precedencia es un número que está entre 0 y 1200, donde 1200 es la precedencia más alta y 0 es la precedencia más baja. 1200 es la precedencia que tiene el operador dos puntos igual y es el único que puede tener esa precedencia porque ese es siempre el lugar por el cual yo voy a intentar cortar una cláusula. Y esto es muy importante. Vamos a pensarlo y vamos a volver a esto varias veces. La cláusula también es un predicado, ¿sí? Yo estoy acostumbrado a poner A dos puntos igual B y a decir A es la cabeza y B es la cola, y estoy utilizando la notación infijo. Pero en realidad lo que estoy utilizando es dos puntos igual de A, B. ¿Sí? La cláusula también es un predicado. ¿Sí? O sea, básicamente lo que tenemos es, mi programa es nada más y nada menos que una colección de relaciones dos puntos igual. Es la única relación que hay. ¿Sí? Podríamos ahora, si quisiéramos, volver al comienzo del video anterior y decir, bueno, acá lo único que hay es el dos puntos igual, y lo que pasa es que elegí no hacerlo y elegí revelar esta parte de la verdad. Los Reyes Magos son los padres, porque muchas veces cuando hemos planteado primero el hecho de que en realidad no tenemos nada más que la relación dos puntos igual, a veces confunde un poco. Entonces lo hemos hecho de una manera gradual. Bueno, tenemos entonces esa precedencia, tenemos precedencias intermedias, por ejemplo, 400 para el por, el dividido y el div. Obviamente vamos a tener una precedencia un poco menor para el más, el menos y el mod, por ejemplo. Y finalmente, un operando atómico tiene precedencia cero, o sea, nunca vamos a querer cortar a un operando atómico en suboperandos. Bueno, vamos ahora a lo segundo, a la asociatividad. Entonces vamos a tener solamente algunas pocas asociatividades posibles. Básicamente estamos diciendo, por ejemplo, XFX, estamos diciendo que el operador es infijo, o sea que sus operandos están a la izquierda y a la derecha, y que es no asociativo, o sea, X denota a un operando que tiene una precedencia estrictamente menor. Mientras que si fuese asociativo a derecha, sería de la forma XFY, donde Y sería un operando que puede llegar a tener la misma precedencia. Por ejemplo, el más. El más tiene que estar definido con XFY y por lo tanto Y puede ser un operando que contenga a un operador más o un operador que tenga la misma precedencia que F.
Si yo quiero que sea asociativo a izquierda, voy a escribir IFX. Si quiero que sea prefijo, pero no asociativo, FX. Si quiero que sea prefijo, pero asociativo, como por ejemplo el menos es infijo asociativo a derecha, pero puede ser también prefijo asociativo. Por ejemplo, menos X menos Y, etcétera, etcétera, tiene que ser legible. Y puedo tener posfijo no asociativo o posfijo asociativo. Esas son las únicas posibilidades, las únicas 7 posibilidades de declarar la precedencia de un operador. ¿Por qué no tengo que declarar la precedencia de un operador que sea asociativo con subexpresiones de mayor precedencia? ¿Y por qué no? Porque siempre el reconocimiento sintáctico va de operadores de mayor precedencia a operadores de precedencia menor o igual. Entonces, cuando yo estoy haciendo el análisis sintáctico y estoy trabajando con un operador, sé que en todas las subexpresiones que estén involucrando ese operador, voy a tener operadores que van a tener precedencia menor o a lo sumo igual, pero nunca mayor. Si hubiese precedencia mayor, estoy haciendo mal el reconocimiento sintáctico. Bueno, esto nos permite hacer algunas declaraciones interesantes. Por ejemplo, puedo decir, Juan practica natación y tenis, lo estoy diciendo en castellano, y eso va a quedar establecido como un predicado binario practica que tiene 2 argumentos. El primero es Juan y el segundo es el predicado y, que tiene 2, que son natación y tenis. ¿Sí? O sea, esto que estamos diciendo acá, ahora sí podría utilizar el sticky note y vemos si eso se va a ver. Esto es equivalente a decir practica Juan, el I de natación, tenis. A ver si esto me permite agrandar el font. Text style. No me permite agrandar el font. Me permite hacerlo solamente bold. Bueno, básicamente es esto que está acá. Ustedes lo mirarán con más tranquilidad en el video o harán la consulta. Bueno, podemos redefinir las relaciones, o sea, por ejemplo, la relación miembro se puede llamar en, entonces pregunto, ¿está X en 1, 2, 3? La respuesta es, si X es igual a 1, entonces X está en 1, 2, 3. Concatenar L1 con L2 produce 1, 2, 3, entonces L1 será la lista vacía y L2 será 1, 2, 3, o le pongo punto y coma y me empieza a hacer las particiones. Bueno, dejaríamos acá para que no se haga demasiado largo este video y en el próximo pasamos a ver aritmética.